cuento que este miércoles se destruyeron toneladas de artículos de procedencia internacional ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México llevó a cabo la destrucción de 160 toneladas de ropa de paca, 2.099 botellas de alcohol, 660.920 discos grabados y 12 vehículos, la mayoría de ellos de procedencia extranjera ilícita y otros artículos piratas. Al supervisar los procedimientos de destrucción, el jefe de gobierno indicó que el trabajo coordinado de diversas instancias del gobierno local permitió la incautación de miles de productos ilegales. Indicó que la Ciudad de México aporta una cuarta parte de toda la actividad nacional de inteligencia financiera, es decir, un 25% al Fondo de Fiscalización y Recaudación, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quisiéramos tener todavía una acción mucho más fuerte con el SAT, con las autoridades federales. Además, se cumple con un compromiso adquirido en la Conferencia Nacional de Gobernadores para destruir todas las máquinas tragamonedas, las cuales son ilegales en todo el país. Y que ahora lo digo como coordinador de CONAGO del área de seguridad, nuestro compromiso en CONAGO fue destruir estas máquinas tragamonedas. Hoy estamos aquí en esta destrucción de más de 1,000 máquinas, como lo que acabamos de ver en el ejemplo. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.